Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. ¿Cómo están? Amén. Vamos a seguir trabajando en la mira en las cosas de arriba. ¿Sí la están entendiendo bien? Ok, vamos a tumbarnos la incredulidad. Ayúdenme a buscar un versículo donde enseñe que ha nacido de arriba. Podemos empezar con Juan 3:6. Ok, primero vamos a ir 3:6 de Juan, el Evangelio. ¿Lo tienes? Fíjate, entiende y cree lo que lees. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si notas ahí, dice nacido del Espíritu, es un Espíritu con letra mayúscula, la primera. Por lo tanto, se está refiriendo al Espíritu de arriba. Ok, ese versículo nada más quiero que lo leas, que lo tengas ahí como una garantía de que a los ojos de Dios no existe una mezcla entre Espíritu y carne. Si tú naces del Espíritu, ¿qué eres? Ok, espíritus. Cuando en tu mente hablas de espíritus, ¿qué ves? Cuando tú hablas de espíritus en tu mente, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu mente? Cuando tú hablas de espíritus. ¿No ves nada? ¿Qué ves? ¿Ah? Dime. No ves nada. Son espíritus, ¿verdad? No se ven. Pero es por eso, porque la mente todavía está cauterizada, que un espíritu no lo ves, un espíritu ahí está. Pero como los ojos de arriba, el espíritu es real. De arriba para abajo el espíritu es real. ¿Cómo Dios ve a un espíritu? Dios ve a un espíritu como yo te veo a ti. Así físicamente hablando, carnalmente hablando. Así como yo te veo en la carne, así con tu forma carnal, así Dios te ve, así Dios ve a los espíritus. Para nosotros esta es la realidad. Para Él, la realidad es la espiritual. O sea, nosotros somos como una copia exacta del mundo espiritual. Si en el mundo espiritual existemos, y ahorita todo aquí se hace espiritual, nos miramos iguales, pero en diferente materia. ¿Ok? En la mente carnal el espíritu no se ve, no sabes ni qué hubo ni qué hace. En la mente espiritual son seres vivientes, así como tú y yo físicamente nos vemos. Entonces, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido de espíritu, espíritu es. Tú naces del espíritu, eres espíritu. Punto. Se los explico. Vamos a regresar, vamos a hacer un poco de... ese es el resultado de haber nacido. El dar frutos de justicia es que ya naciste del espíritu. El nacer. Ese es... Sí, bueno. Son las cosas que ves ya, pero estoy hablando así como en el espíritu, o sea, así como ser viviente nada más. Como sin hacer ni una obra, ni obra nada, nomás como ser. Porque tienes que entender que de una u otra manera eres un ser espiritual. ¿Sí? Y sí naciste del espíritu. Ustedes saben que el que no ha nacido de Dios, pues está muerto a Dios, ¿no? ¿Han leído eso? Entonces, los que nacen de Dios, pues ya son espíritu. Los que no, pues por eso tienen que nacer. Vámonos hasta los primeros días, para que se enreden tantito a ver cómo salen de ahí. Ya está enredado. Ya no necesitas ir hasta atrás, ¿verdad? Por eso, terrenalmente hablando, ¿ves un espíritu? No. Espiritualmente hablando,
si lo ves. O sea, haz de cuenta como que son dos mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. El mundo espiritual se ve tan real como el mundo terrenal. O sea, nosotros vemos el mundo terrenal y para nosotros este es el real. Para el mundo espiritual es el real, este es el ficticio. O sea, está como al revés. Pero estoy hablando nada más del mundo, el mundo. Porque, o por ejemplo, los ángeles, o cuando la Biblia habla de que llegaron los hijos de Dios y también llegó el diablo. O sea, ¿cómo los ves? O sea, ¿de qué lado existen figuras? Como cuando el rico miró a Lázaro junto con Abraham. ¿Qué miró? Todavía no. Bueno, cuando vio arriba. Ajá. Ya, cuando miró arriba el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, estaba mirando el mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual es tan real como el físico que nosotros vemos. Era para fortalecerlo, para que aguantara las pedradas. Porque fíjate lo que salió de la boca de él. Por eso. Lo que me gusta de esto es que a medida que tú te santifiques más, el mundo espiritual se empieza a hacer real. Se empieza a hacer real. O sea, lo empiezas como a vivir. Empiezas a mirar todas esas cosas. Ángeles y todo eso a favor tuyo, trabajando para contigo. O sea, se va haciendo real, porque hazte cuenta como que estás metiéndote al otro reino, pero ya en la forma de vida espiritual, mientras estás en la tierra. Por ejemplo, el Señor Jesús, antes de que Él subiese, se transfiguró, ¿recuerdan? ¿Lo ven? Hay muchas cosas más grandes para adelante. Yo solamente te recomiendo creer y las cosas que irás viendo. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas más grandes que estas verás. ¿Sí? Nosotros también, pero o sea, no se trata de trabajar como de consagrarte a Dios para mirar esas cosas, sino tu consagración por amor a Dios, nada más. Así como sin ningún interés. Entonces queda claro que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pónganle atención ahí. Sí, permítame. Quiero mostrarles algo, aunque ya se los he hablado antes, en el libro de Génesis capítulo 2, para que tengan que meditar y vayan y pregunten a Dios. No se rebelen, ¿ok? Simplemente mediten y pregunten al Señor. 2:7. Vamos a ir a Génesis 1, primero, 26. 1:26. ¿Lo tienen? Esto es para aclarar un asuntito que a veces tienen muchas preguntas, muchas dudas, muchas confusiones acerca de la creación del hombre. En el 1:26 estamos hablando en el principio del sexto día. Fue la tarde de la mañana del versículo 24. Dijo Dios, el día quinto se acabó el principio del día 6. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, todo según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Lo ves? Ahora, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Se acabó. Génesis 2, 8, 7. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 21, 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué entiendes de lo que lees? Sí, hace muchos días hablé de esto. Lo que es nacido de arriba es de arriba, lo que es de abajo es de abajo. ¿Ok? Por años el hombre ha estado siempre mirando y la confusión y las preguntas: ¿dónde está la mujer con la que se casó Caín? Y ese tipo de cosas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? 6:2. ¿Qué dice? Del otro. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Si ustedes se fijan, en Génesis 1, en el quinto día, en el sexto día, bien claro, versículo 26, decidieron hacer al hombre. ¿Ok? En el versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál fue su mandamiento de ellos? Versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread de los peces, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y sigue explicando en el 29, y dijo Dios: aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, semilla que será para comer. Y en fin, y fue el sexto día. En los días primeros, en el día sexto, Dios crió al hombre y a la mujer, almas vivientes. O sea, así como dice ahí, o sea, nada más les dio aliento de vida. ¿Sí? Versículo 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está la creación terrenal. El primero, en el día 6, está la creación terrenal de los hombres. Varón y hembra los creó. ¡Pum! Entonces, estos solamente eran gente que vivía. O sea, no tenían en ellos el aliento de vida, como Adán. Adán fue creado en el día séptimo y lo puso en el jardín del Edén. Y a Eva la sacó de la costilla de Adán.
Este linaje es el linaje santo. ¿Sí? Vamos a decir que creó un par. No te puedo decir qué más porque dice varón y hembra los creó. Eso pudo haber sido más. Esta es la tierra. Y crea dos. Vamos a poner una faldita, Eva, ¿ok? Ni cómo ponerle un taparrabo, ¿no? Bueno, esa es toda la tierra, el mundo. No, esto no es Eva, esta es la creación primera. De esos no habla quiénes son. En algún lugar de del otro mundo puso a Adán y a Eva, después que la sacó de la costilla, separados de estos dos. Hizo un huerto, hizo un jardín del Edén para esos dos porque estos tenían aliento de vida, estos tenían acceso al árbol de la vida, estos de acá no. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del jardín del Edén, ya para entonces estamos hablando de un día 1000 años. ¿Cuántas generaciones producen un hombre en 1000 años? O vamos a decir que sean 500 años, ¿ok? Vamos a decir que es menos. O son dos diferentes. Entonces, esta creación en el día sexto fue la que fue puesto y les hizo hombre y mujer y les dio vayan y enseñorearse de todo y multiplicaos y fructificaos. ¡Pum! Se fueron todos. Acá adentro estaba Adán haciendo su asunto que tenía que hacer en el jardín del Edén. Y acá afuera se estaban multiplicando y regándose, ¿sí? Haciendo sus colonias o lo que estuviesen haciendo. Cuando Adán y Eva pecan, salen del jardín del Edén, pero afuera del jardín del Edén ya había un pueblo. Ahora este linaje santo, si tú te acuerdas, si tú lees las genealogías, el linaje va hacia él porque es el linaje santo. Este linaje santo fue cuando salió, miró las mujeres de los hombres, y fueron tras ellas. Y así se contaminaron. Porque era un linaje. Si tú le pones atención en versículo 8 del capítulo 2, el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando de los otros no dice así. Nomás dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y les dio su mandamiento de fructificarse. Sin embargo, Adán se da la tarea a decir que sopló aliento de vida. Más o menos como cuando Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos cuando los iba a mandar a echar fuera demonios, todo eso, a predicar. Este es el linaje santo. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado en la Biblia que habla de los dos pueblos. ¿Por qué la Biblia va a hablar de dos pueblos? Cuando en realidad, ¿cuántos pueblos hay? Hablando de pueblos. Hay montones de pueblos, montones de diferentes razas. Sí, aunque hay diferentes razas para el tiempo en que la Biblia habla que hace de los dos pueblos uno solo, ya hay diferentes, ya para entonces ya estaban los chinos, los japoneses, ya había... Ustedes pueden checar el calendario del tiempo y pueden mirar que ya había mucha gente afuera, pero Dios está hablando de los dos pueblos. Es porque tenemos un pueblo y otro pueblo. ¿Sí? Entonces, esto simplemente quería decírtelo para sacar esas confusiones que existen y que decir, no, pues los hijos de Dios, ángeles, todo ese asunto que andan armándose porque no entienden, cuando claramente en la Biblia está escrito que hay dos creaciones. 8. Sí, todos murieron. Con todo y eso se clavó el segundo pueblo. ¿Cuál es el hijo que se burló de Noé? Acán, o ¿cómo se llama? El papá de él,
O sea, de una u otra manera, Dios quiso guardar esta nada más y acabar con estos. Pero, con todo y eso, en uno de los hijos de Noé, ya se habían mezclado. De una manera u otra. Con todo y eso siguieron los dos pueblos. O sea, no se erradicó. Hazte cuenta que acababan de bajar de la arca y ya estaba haciendo maldad, la cual el Señor había buscado destruir y no se hizo. Entonces la única manera que en realidad la iniquidad es destruida ahora es por la muerte a la carne y nacer del Espíritu. Entonces ahora, así como en el primer día Él quiso hacer esta separación entre el viviente y simplemente la creación, así ahora Él ha querido, ha vuelto a crear esa separación, pero ya no entre los hombres terrenales, sino entre la mala conducta y la nueva conducta. Por eso es que el que es nacido del Espíritu es del Espíritu. El que es de la carne es de la carne. Entonces, solamente quería explicarte eso para despojar las dudas, porque siempre está ahí, pues ¿con quién se casó este Caín? Había un pueblo. ¿Sí? Había un pueblo ya. Entonces, ahora nosotros, lo que Dios quiere es regresar a esta primera forma de vida que Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, limpios y puros. Esto únicamente sucede por el nacer del Espíritu. Por eso te digo, tienes que nacer del Espíritu, así como te acuerdas como Esaú estaba peleando con Jacob para nacer en el vientre, y uno quería nacer y primero el otro quería nacer. Entonces, asegúrate que nazca el verdadero hombre y que se mantenga vivo, porque y lo que yo quiero más que nada es que tengas la garantía de que si tú has nacido de arriba, tienes que tener esa garantía, porque el malo va a buscar robarte tu identidad, ¿sí? Por ejemplo, había mirado aquí un versículo. Fíjate qué sencillo es nacer de Dios. En 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, entonces sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Versículo 5:1 de 1 de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjate un versículo tan sencillo como ese. A veces se mira así, no, pues entonces montones de gente han nacido de Dios. Fíjate, ¿cuál es el requisito nada más? Tan simple, tan sencillo. ¿Cuál es el requisito? ¿Creer qué? Que Jesús es el Cristo. El que cree eso es nacido de Dios. Está difícil nacer de Dios. Pero sí cree eso, pero no cree que tiene el Espíritu Santo. O sea, sí cree que Jesús es el Cristo, pero no cree que ha nacido de Dios. Por eso es que está diciendo ahí, para que crean. Si tú crees que Jesús es el Cristo, ¿qué tienes que creer? ¿Qué eres qué? Nacida de Dios. El problema es creer. Primera de Juan 5:1. O sea, este camino es, te digo, es relativamente fácil. Los hombres lo han hecho difícil, porque los hombres crearon la religión. Y díganme ustedes, las religiones, por ejemplo, las religiones del este, ¿son fáciles? Religiones que no tienen a Dios, que no mencionan a Dios para nada, religiones totalmente paganizadas. Tienen duro trato contra la carne, muy duro trato contra la carne. Entonces el cristianismo ha adoptado muchas de las paganerías de duro trato contra la carne y las ha implementado y ha hecho de lo sencillo y fácil algo difícil de caminar, que ni ellos mismos, como Jesucristo dijo, atan cargas que ni ustedes mismos son capaces de tocar con un dedo. Algo sencillo. ¿Qué tienes que hacer
para nacer de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuál dices? ¿De dónde? De Juan. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Fíjate. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece amor, permanece en Dios y Dios en Él. Todo está en la manera en la que tú ves esos versículos, en la manera en la que tú entiendes esos versículos y en la manera en la que tú crees los versículos. Por ejemplo, tú te tomas con Juan 5:1 y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, bueno, yo sí creo que Jesús es el Cristo, pero no creo que ha nacido de Dios. O sea, ¿así como? ¿Verdad? Es que se tiene la tendencia de la dura religiosidad en la mente, cuando las cosas son totalmente sencillas. Nada más lo que tienes que hacer es creer. Ahora, si tú crees que eres hijo de Dios, ¿qué crees tú que va a pasar en tu forma de vida? ¿Qué crees que va a pasar? No le hagas como allá afuera la gente cristiana que se ha ido tras la vana gracia. Oh, soy hijo de Dios y ya por eso van a ser pecados. No. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Estás escuchando Éxodus, Escuela de Discípulos, en Radio Éxodus. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación en tu teléfono móvil para que escuches más predicaciones como estas, que abrirán los ojos de tu entendimiento para que veas. Síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, para compartir con este evangelio a todo el mundo. Visita nuestra página de internet www.ministeriosexodus.com. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o al correo electrónico uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu con Éxodus, Escuela de Discípulos. Yo estoy hablando de que tú creas que eres hijo de Dios y que esa fe produzca la vida de un hijo de Dios. Porque eso es lo que produce. Yo te digo por experiencia, cuando yo he creído que soy hijo de Dios y la tentación de una manera está enfrente de mí, yo me acuerdo de que soy hijo de Dios y no puede. ¿Cómo puede un hijo de Dios mezclarse con esas cosas? Porque te produce fe. El creer que es hijo de Dios te produce deseos de santidad y justicia. No sé cómo es que en el mundo cristiano creen que son hijos de Dios, pero al mismo tiempo no les produce justicia, no les produce deseos de hacer lo bueno. O sea, es así como raro, como contra naturaleza, porque si lo que yo creo me produce el hacerlo. O sea, no me produce que crea que soy una cosa y que haga lo otro. O sea, es contrario, no me produce. Es porque la fe es falsa. Pero estoy hablando de, si tú crees que Jesús es el Cristo, estamos hablando de verdad, de que tú crees que Jesús es el Mesías. Y por cuanto crees que es el Mesías, entonces eso te produce el nacer de Dios. Y el nacer de Dios, ninguno me puede decir que el nacer de Dios te va a producir deseos contrarios en tu corazón. Que el nacer de Dios te va a producir deseos de hacer maldad. Eso es contrario, no te va a producir. El nacer de Dios te va a producir deseos de justicia. Pero lo único que tienes que hacer es creer. ¿Lo entendemos? Ahora fíjate el que me menciona a Juan 4:15.
Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él. Dios permanece en él. Qué fácil es que Dios permanezca en ti. Es difícil. Lo único que tienes que hacer es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ah? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios tiene como resultado que Dios permanece en él. Pero ok, el hombre confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, pero no cree que Dios permanezca en él. O sea, es que como que hay partecitas que se creen y la otra partecita no se cree. Sí, porque la primera, el que yo confiese que Jesús es el Hijo de Dios, pues realmente es como muy religioso, muy común, o sea, es algo básico. Pero el confesarlo porque yo creo en mi corazón, como dijo Pablo, por cuanto creí hablé, a esa confesión de corazón me trae como resultado que Dios permanezca en mí. Bien comprobado. O sea, no te estoy hablando, te estoy hablando de creer y los resultados que obtienes simplemente por creer. Si allá afuera te vas a preguntar, ¿sabes qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Ah, no, pues tienes que, primero tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, ¿ok? Tienes que hacer la oración de fe. Después te vamos a dar unas clases de unos 6 meses de bautizo. Te vamos a bautizar. Después de ahí te vamos a discipular conforme la doctrina de la iglesia. Y empiezan con todo un paquete de cosas. El hecho es que te avientas más de un año y todavía no naces. Y todavía no permaneces en él. ¿Por qué? Porque se han inventado todos esos rudimentos y eso ha ocasionado que lo que era simple lo hicieran difícil. Ahí se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo: hipócritas, que no entras y ni dejas entrar. Porque no entran por la fe y los que quieren entrar por la fe les atascan todos sus rudimentos. ¿Y qué viene a hacer? Un camino tan sencillo lo han hecho tan difícil. Un camino tan fácil lo han hecho tan imposible de caminar. ¿Quién lo ha hecho? Los hombres mismos. ¿Quiénes? Los que no quieren que se camine en esta forma de vida. Pero es tan sencillo. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el Cristo. Y ¡pum! Yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces, yo he nacido de Dios. No puede actuar diferente, porque el que nace de Dios, vamos a decir, Dios es Dios. Y al creer que Jesús es el Cristo, le es dado del Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu de Dios habitando en un templo va a rechazar la Escritura que fue ordenada, dictada por el Espíritu de Dios, del cual nació? Es contrario. Allí se va bien rico, porque es bien claro, está escrito que el crecimiento lo da Dios. O sea, la mano del hombre, si mi único trabajo o el único trabajo de cualquier hombre el mío es creer y ser como instrumento para que el Señor te hable. Porque escrito está, seremos enseñados por Dios. Así de fácil. Eso no es el hombre el que enseña, tiene que ser Dios. Si el hombre enseña, eso es asunto de hombre. Y además está escrito que la unción nos revelaría todas las cosas. O sea, yo no miro en ningún lado mano de hombre. Simplemente la mano del Espíritu en todo y por todo. En hombres negados a sí mismos para que Dios haga la obra. Porque si yo no me niego a mí mismo, yo empiezo a imponer mis propias cuentas o a interpretar la Biblia a mi propio criterio o a dar mis puntos de vista o mis opiniones de la Escritura. Yo te voy a enseñar mis opiniones, te voy a enseñar mis puntos de vista, te voy a enseñar lo que yo entiendo al leerla. Y así estaré creando una religión. Y va a haber muchos que van a estar de acuerdo, que van a pensar como yo, y van a creer como yo, y van a opinar como yo. Y damas y caballeros, aquí tenemos una religión más. Así funcionan. Pero cuando el trabajo es por el Espíritu, todos negados. Yo creo que Él habla cuando tenga que hablar. Entonces, es Dios hablándote. Porque ya yo me estoy haciendo a un lado. Me estoy negando porque si yo me pongo a hablar de mi propia cuenta, en 2 horas, ¿cuántas cosas contrarias a la Escritura crees que puedo decir en mi propia cuenta?
En 2 horas de clase. Que me agarré confesado, ¿verdad? ¿Tú crees que me voy a meter en semejante problemón de que sabiendo que vamos a ser juzgados con más severidad? Sí, era una de las cosas que por eso yo no quería predicar el evangelio, porque mira ahí, espérame. ¿Tú quieres que vaya a predicarme lo que dice ahí? Que va a ser juzgado con mayor severidad. Hazte cuenta como que me estás metiendo. Sí, hazte cuenta como que ahorita me lo escabecho aquí. Pero me enseñó, porque le dije, ¿sabes qué? Yo no. Realmente miré la forma en la que los predicadores corrían para preparar su mensaje y cómo andaban en las carreras. Es que pues no tengo nada preparado para ahora, pero pues, y así se veían y dije, yo no quiero esa forma de vida, yo no quiero todo ese infierno que existe en las iglesias, la peleadera y con el mismo pastor y todo. Entonces, enséñame. Y así fue como me empezó a enseñar. Pero sí, yo no quería nada de esta prédica porque cuando él me dijo que él hablaría por mí, ¡pum!, la carga se quitó. ¿Por qué? Ya no tengo nada que decir yo. Así fácil. Entonces, de esa manera, lo que te estoy hablando es simplemente creerlo. Y tú obtienes los resultados de tu fe. Algo tan sencillo como eso. ¿Sí? Ahora fíjate. 5:4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Lo habíamos leído antes. ¿Ves qué tan fácil es vencer el mundo? Si yo creo que Jesús es el Cristo, yo nazco de Dios. Al nacer de Dios, venzo al mundo. ¿Ven? Ahí viene. Todo. Porque estás creyendo. Y creyendo vas a mirar los resultados. Yo les digo por experiencia, no vas a mirar un resultado de Dios en ti a menos que tú ejerzas fe. Y no esperes tampoco. Y ahí es donde se levantan los ojos al cielo a blasfemar. Porque se quieren resultados y no se reciben porque no actúan de la manera correcta. No creen. Como dijo olas de mar, no espere tal hombre que va a recibir cosa alguna de Dios. Llevada por cualquier viento. ¿Cuáles son los vientos? Las diferentes tribulaciones y angustias que vienen a tu vida te empiezan a mover. Ya te llevó. Si tú actúas conforme a las cosas que te vienen, ya te llevó. Si tú andas frustrado, porque andas dame una tarea. ¿Qué tarea haces durante tu día? ¿Sí? Pero denme una adversidad, denme un problema que te venga. Un familiar enfermo. ¿Cómo te puede mover un familiar enfermo? ¿Cómo puede ese viento venir? Hay de dos formas, te mueve por tristeza y te aflige, o hace que esa tristeza y esa aflicción en el creer en el Señor y confesarlo te ponga en el nivel que Dios quiere para fortalecerte. Porque pues, si te quedas triste y afligido, a esa forma que el enemigo pues se satisface, pero si tú luchas y eso te da fuerza y sigues con más ánimo para adelante, el Señor va a ver tu actitud y crees en Él y Él te da la victoria, la salida. Mira la fe. Por ejemplo, si tu prójimo está enfermo, ¿qué necesitan los enfermos? Sanidad. ¿Cómo viene la sanidad? Por la fe. Si tu hermano está enfermo, seguramente su fe anda tambaleante. Tu prójimo está enfermo. ¿Ok? Acto seguido, tú te pones melancólico, triste, porque tu prójimo está enfermo, le alimentas su fe. O se la quitas. ¿Por qué te tiene? Es para que mires tus acciones. Ya tenemos dos incrédulos.
Ya, por eso está escrito, si uno cae, el otro lo levanta. Pero si andan así como medios, si uno cae y el otro, el que debería de animarlo, titubea, duda, ya no sirvió de ayuda. Está cojeando igual. Porque yo entiendo, y no se dejen llevar por la falsa humildad o la conmiseración cuando miras que tu prójimo está pasando un asunto así. Cuando el Señor Jesús se topó con este señor que estaba en el pozo del enviado, y le dijo, ¿quieres ser sanado? Él dice, Señor, tengo tantos días aquí. No te estoy preguntando cuántos tienes ahí. ¿Quieres ser sanado? Entonces, él empezó a estar diciendo eso y al final de cuentas, como quiera, el Señor lo sanó. Pero si el Señor se deja llevar por la conmiseración de que, ay, pobrecito, que fue que vino, que tiene tanto tiempo, y él no se afirma también en lo que él es, no iba a agarrar salud. Entonces, pero él nunca, cuando el Señor Jesús caminaba y se topaba a diferentes enfermos, él no titubeaba, porque era lo que soportaba para que los otros tuvieran fe. Es importante tener fe. Y créanme, si ustedes quieren caminar en este camino, van a tener que sacarla donde haya. Estaba diciendo que la incredulidad, ok, fácil. No nos tomamos ese becerro, ¿verdad? Ahorita nos lo echamos, esté tranquila, que no cunde el pánico. Oh, para allá íbamos. Ok, vio que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Bueno, entonces vamos para Gálatas 5:22, el versículo famoso que todo el tiempo estamos leyendo. Ya por ahorita se lo saben por todos lados, ¿verdad? A ver, dígamelo al revés. Ah, raza. Se quiere llevar, ¿verdad? Ok, vamos a tumbarnos ese espíritu de incredulidad. Porque el cristiano tiene problemas con la incredulidad, pero rico. Fíjate, uno de los frutos del Espíritu, o una parte del fruto del Espíritu, fe. ¿La tiene ahí escrita o no? Sí. ¿Todos? La fe. Faith. ¿No entendemos? Ahora, ¿cómo eliminamos la incredulidad? ¿Y cómo tengo fe? ¿Ven cómo se hacen bolas? Tú tienes fe porque le naciste del Espíritu. ¿Ah? Todo el que es nacido del Espíritu tiene fe, porque la fe es una parte del fruto del Espíritu. O sea, no puede venir el Espíritu sin fe. ¿No entendemos? ¿Ven cómo se elimina la incredulidad, pero así tan rápido? Ya la tienes en ti. Ya tienes la fe en ti. Solo es cuestión de levantarte y caminar. Así nada más. ¿Qué tan difícil es este camino? Vayan para atrás. Miren cuando Jesús caminó en la tierra y verán lo difícil que era para la gente que se acercaba a Él. La gente de la cual era bendecido por estar con Él. A los que recibían los milagros, qué difícil les era. No importa qué esclavitud tuvieran, al acercársele a ellos eran librados. Y limpios, y pum, órale. ¿Alguna vez miraron a Jesús? Hey, espérense, ustedes acá, tráiganmelos para acá, discipularlos una vez. No se vayan ahí, no se vayan a perder. El pastor de las ovejas se miraba como desobligado. Sanaba a uno, órale, vete, no le digas a ninguno. Agarra tu lecho y vete. Sanaba a otros, hey, ve a presentarte con los sacerdotes. No andaba ahí como los pastores modernos, espérate, ven hermano. Hermano, no llegó. ¿Qué pasa, hermano? No queremos que se nos vaya a perder. ¿Será porque el maestro era desobligado o confiaba en el Señor? ¿De quién es la obra? Yeah. Ah, no, pero hay que buscar las ovejas. ¿No entendemos? O sea, la obra es de Dios. Al nacer del Espíritu de Dios, yo te aseguro y te lo hablo por experiencia, yo nací de Dios y me aparté por un tiempo de Él, por X o Y, lo que tenía que hacer en el mundo, yo no sé qué era, el asunto es que me aparté de Él. Aún yo sabía el día que iba a regresar a Cristo, sabía, y le decía a la gente que andaba conmigo un día de estos, todo esto se va a acabar para mí, yo me voy a ir de esto. Así les decía,
como el hijo tipo. Andaba en el mundo y en ocasiones me tocaba escuchar por ahí a personas que de repente se les ocurría hablar de Dios y mi espíritu en el interior brincaba. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo no sabía del espíritu y ese tipo de cosas, o por lo tanto para mí eran cosas extrañas. Pero yo sabía, un día de estos, ¿perdón? Ya no. Como que se fue acercando de repente, un día se va a acabar todo esto. Sabía, pero yo no sabía que tenía que hacer algo, nomás sabía que se iba a acabar. O sea, cuando naces del Espíritu, naces del Espíritu. Crean. Porque al nacer del Espíritu y creer que tú nacido del Espíritu, tú tienes todo contigo. O sea, esa es la grande garantía. Mucha gente se está perdiendo porque no creen. ¿Ya? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mí el cuerpo, las marcas del Señor Jesús. ¿No entendemos? O sea, lo que quiero es que creas. Es lo que Dios quiere. Para eso te doy los versículos así tan sencillos. Sencillísimos. Claros y sencillos. O sea, no tienes que ayunar 40 días para recibir el Espíritu. No tienes que latillar tu cuerpo, no tienes que meterte a un lugar por allá solo para nacer del Espíritu. Solamente cree. No tienes que hacer grandes cosas para destruir el mundo. Solamente cree. Hablando de destruir los deseos del mundo, no el mundo mismo. No vayan a empezar como los discípulos del Maestro, queriendo que caer fuego del cielo, amén. ¿Sí? ¿Qué necesitas para crucificar la carne? Simplemente fe. ¿Qué necesitas para crucificar al viejo hombre? Simplemente fe. ¿Qué necesitas para ser perfecto? Fe. Santo, fe. Justicia, fe. Prudencia, fe. Sabiduría, fe. Poder, fe. Eternidad, fe. Y si necesitas fe al nacer del Espíritu, ya lo tienes. So, dejen de creer que no tienen fe. Porque el creer que no tienes fe, ¿qué te ocasiona? Que no tengas fe. Sí, porque tienen la tendencia de medir su fe basado en su condición. Y así miden su fe. La fe no se mide así. La fe es el poder que tienes en ti para cambiar tu condición actual. Para hacer que de las tinieblas broten luz. Para hacer que lo débil se fortalezca. Que lo roto se pegue. ¿Ya? Porque eso les están dando. Es que hay tantas cosas. Yo miro allá afuera. Utilizan la palabra de Dios. Hablan de Dios. Escucho las prédicas en ocasiones y son prédicas que vienen de arriba, pero no creen lo que hablan. El cristianismo, la burbuja que te había dicho el otro día, es esa burbuja de hablar la palabra, pero no de fe. Es muy ficticio, porque se habla, pero no hay fe, entonces no se obtienen los resultados de lo que se habla. ¿No entendemos? ¿Quieres resultados? ¿Quieres vivir la misma vida que has vivido todos los años? No creas. ¿Quieres mirar tu propia vida diferente? Cree. Y tú vas a mirar los resultados en tu propia vida. Para que tú tengas testimonios reales que contar a otros que tu Dios es verdadero. Que tu Dios es el real. Porque en estos días en esta tierra hay muchos dioses. Y aún muchos dioses bíblicos. Agarrados de versículos. Llenos de palabra pero llenos de incredulidad al mismo tiempo. El Dios verdadero requiere fe. Y por medio de la fe tú obtienes las cosas de Él y tú vas a mirar su poder a favor tuyo. Probadme en eso. Órale, vayan. Y tengan fe y me vienen a decir que soy mentiroso porque no funcionó. Y yo te voy a decir, no funcionó tu fe porque no era genuina, porque a mí sí me funciona. Ya. Si a mí me funciona, a ti tiene que funcionar. No va a decir que a mí sí me funciona y a ti no. No, solamente hay una fe. ¿Ok? Y si funciona, funciona. Para el que cree, le funciona. Para el que no se ande siendo incrédulo diciendo que sí cree cuando no cree. Por eso te digo, y mucho el cristianismo mucho hace eso. Dice que cree pero no cree. Aquí no estamos hablando de lo que sabes con tu boca. Estamos hablando de la certeza, de la seguridad en tu corazón, en la cual tú vives, en la cual tú estás plantado. ¿Qué eres? Pues de una u otra forma vamos a despertar eso. Oye, aunque se haga rotazo, pero vamos a despertar la fe. La vamos a despertar. Tiene que, porque ves allá afuera, las cosas no están tan bien y no se van a poner mejores. En la fe la vas a necesitar, pero bien rica. Y no estoy hablando de una fe fingida, estoy hablando de una fe real. No estoy hablando de la fe que te mueves.
Vienen diferentes circunstancias, te mueves conforme a las circunstancias. No, estoy hablando de que tú estés plantado sobre la roca, firme, constante, que creas lo que eres y lo que Dios te ha dado y que no pongas tus ojos en la tierra, sino, como dijo el Señor, levantaos vuestras cabezas, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Sí, que tengas esa plena convicción, sea seguro de lo que realmente eres. Como dijo Pablo, voy a recibir mi corona. Hay cristianos, pues aunque sea de panzazo que entre. Fíjate, un predicador, Pablo, voy a recibir mi corona que me está guardada para mí. Un predicador moderno, con que entre de panzazo, hermano. Esteban, miro al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Un predicador nuevo, ¿qué hace? Un cristiano nuevo, ¿qué? Pues es mi esperanza que el Señor me deje entrar, pues a ver. O sea, así como, si es por medio de la fe que se vence todo en esta tierra, es por medio de la fe incluso que entras al reino de los cielos. O sea, es tiempo de usarla. Y no se pongan ficticios. Para eso les leo muchos versículos, para que tengan de dónde agarrarse, porque si el diablo viene de una manera, le pones un versículo. Si viene otra, le pones otro versículo. Si viene otra diferente, le pones otro versículo. Aprende a hablar. Tienes que aprender a hablar como habla tu padre. ¿Acaso no miran ustedes que los hijos hablan como los padres? En la vida terrenal los hijos hablan como los padres, pero en la vida espiritual los hijos no están hablando como su padre. Aunque se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, hablan como gente que no es hija de Dios. Tiene que alinearse, tienes que cambiar tu vocabulario. ¿No entendemos? Porque si no cambias tu vocabulario, tu propio vocabulario te va a destruir a ti. Porque el poder de la vida y la muerte está en tus labios. Porque para lo negativo se cree, pero con todo el corazón. Pero para lo bueno, ay Señor, ayúdame en mi incredulidad. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Dame toda ganas de echarle más garrotazos, veámonos mejor. Le digo a un hombre, ¿cuánto puedo predicarte que me pongas atención? Me dice 45 minutos. Ok, entonces vamos a predicar 2 horas y media. 30 minutos de break. Escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Exodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Exodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Exodus, Escuela de Discípulos.